continúan las protestas contra la guerra en Gaza. Divulguen, desinviertan, no pararemos, no descansaremos. Estas son las palabras que estudiantes repiten en una veintena de universidades en Estados Unidos. Ahora, los arrestos que sacuden a las universidades antes de las graduaciones se complican cada vez más. Decenas de campus universitarios en todo Estados Unidos han sido tomados por estudiantes que protestan contra la intervención israelí en Gaza. Los manifestantes endurecieron su postura en las últimas horas y levantaron barricadas. Hoy es viernes 3 de mayo 2024. Yo soy Eduardo Luis. Muchas gracias por tu tiempo y esto es lo que ha estado pasando con las protestas en las universidades de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, el epicentro de las protestas universitarias se encuentra en la Universidad de Columbia en Nueva York. El 17 de abril 2024 los estudiantes instalaron un campamento en la universidad para protestar las acciones de Israel en Gaza después del ataque mortal de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre 2023. Los estudiantes piden que las universidades se separen de las empresas que defienden los esfuerzos militares de Israel en Gaza y en algunos casos del propio Israel. Hasta el momento este conflicto ha matado a más de 34,000 palestinos, según funcionarios de salud locales, y más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han buscado refugio después de huir de zonas de batalla en otras partes del territorio por los ataques de Israel en áreas donde hay civiles inocentes. El inicio del campamento en la Universidad de Columbia ocurrió el mismo día que la presidenta de la universidad fue llamada a ser interrogada ante el Congreso. La presidenta fue duramente criticada por los republicanos que la acusan de no hacer lo suficiente para combatir las preocupaciones sobre el antisemitismo en el campus de Columbia. El movimiento en Columbia ha provocado más protestas en los campus universitarios en todo el país. Hasta el día de hoy hemos visto protestas en más de 100 universidades en ciudades como Los Ángeles, Austin, Houston, Tucson, entre otras ciudades. El 18 de abril vimos al Departamento de la Policía en la ciudad de Nueva York en el campus de Columbia para romper el campamento de protesta y arrestar a más de 100 manifestantes. Los arrestos, que según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fueron solicitados por los funcionarios de Columbia, atrajeron la atención nacional y encendieron protestas universitarias en todo el país. En los siguientes días se establecieron campamentos pro-palestinos en la Universidad de Michigan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Carolina del Norte. Entre el 19 de abril y el 23, las universidades se encargaron de controlar cómo continuarían las clases y las graduaciones. El 24 de abril se estableció un campamento en la Universidad de Connecticut. De regreso en Columbia, los administradores fijaron una nueva fecha límite a medianoche para que los manifestantes desalojaran el campamento. En otros lugares, la policía realizó más arrestos en otros campus universitarios. En la Universidad de Texas, en Austin, cientos de policías locales y estatales, incluyendo algunos en caballo, chocaron agresivamente con los manifestantes. Los empujaron fuera del campus y arrestaron a más de 30 personas. En la Universidad del Sur de California, la policía arrestó pacíficamente a estudiantes que protestaban. El 29 de abril, los funcionarios de la Universidad de Columbia dieron a los estudiantes hasta las 2 p.m. para abandonar el campamento de más de 100 tiendas de campaña o afrontar la suspensión. Sin embargo, los manifestantes continuaron coreando Palestina libre, muchos después de la fecha límite, con decenas de tiendas de campaña aún en el campus. En todo el país, el número de arrestos en universidades llegó a más de 2,000 al finalizar los últimos días de clases. El 30 de abril se cumplieron 2 semanas de esta batalla entre los manifestantes pro-palestinos y administradores universitarios en Columbia. Los manifestantes tomaron el Hamilton Hall, bloquearon las entradas y colgaron una pancarta que decía Palestina libre en una ventana mientras los administradores advertían que se enfrentarían a la expulsión. Los manifestantes insistieron que ellos iban a permanecer en el salón hasta que la universidad aceptara las 3 demandas: la desinversión de Israel y las empresas que apoyan la guerra en Gaza, la transparencia financiera y amnistía para los manifestantes. La universidad emitió una orden de refugio en lugar mientras decenas de agentes de la policía se preparaban para entrar a la fuerza mientras los manifestantes continuaban ocupando el edificio. Columbia dijo que los estudiantes que ocupaban el edificio enfrentarían la expulsión y que aquellos que no cumplieran con los términos del plazo serían suspendidos, además
además que los estudiantes del último año no serían elegibles para graduarse el 15 de mayo. Esa misma noche, un oficial disparó accidentalmente su arma dentro de un edificio administrativo en la Universidad de Columbia mientras despejaba a los manifestantes acampados en el interior. Un pequeño paréntesis que es bastante relevante a los eventos de hoy. Fue hace 56 años, el 30 de abril de 1968, que la policía de Nueva York entró a ese mismo Hamilton Hall de la Universidad de Columbia y arrestó a estudiantes que protestaban contra la guerra en Vietnam. El miércoles 1 de mayo, en la Universidad UCLA en California, hubo gente que fue golpeada a puños y con palos durante enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes que duraron aproximadamente 3 horas antes de que interviniera la policía. La violencia se intensificó poco antes de las 11 de la noche, un día antes, el martes, cuando los contramanifestantes pro-israelíes rodearon el campamento pro-palestino. También se vio el lanzamiento de fuegos artificiales hacia dentro del campamento. Los funcionarios de LAPD dijeron que estuvieron en contacto con la policía del campus antes de involucrarse alrededor de la 1:30 de la mañana. El jueves 2 de mayo, el presidente Biden hizo declaraciones frente a las cámaras platicando específicamente sobre las protestas. Las leyes se deben respetar. No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o acallamos la disensión. La protesta violenta no está protegida. La protesta pacífica sí. La protesta violenta está en contra de la ley. Esto quebranta las leyes, el vandalismo, el ingreso sin autorización, romper ventanas, cerrar universidades, obligar a cancelar clases y ceremonias de graduación. Nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a la gente, intimidar a la gente, generar temor. Eso no es una protesta pacífica. Eso va en contra de la ley. En respuesta a la pregunta de un periodista, el presidente dijo que no creía que fuera el momento adecuado para llamar a la Guardia Nacional. En un informe el jueves, el proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados dijo que, aunque han estallado algunos enfrentamientos, la abrumadora mayoría de las protestas, el 99%, ha permanecido pacíficas. Y en muchos casos, los profesores se han unido o han apoyado a los manifestantes estudiantiles. Basado en datos, los campamentos han sido en gran medida pacíficos, con poco o ningún conflicto hasta el punto de la intervención policial. Ha habido críticas de cómo las ciudades y departamentos de policía han usado fuerza excesiva, convirtiendo protestas pacíficas en algo más violento. Alejandra Ocasio-Cortez, una congresista demócrata en Nueva York, condenó las acciones que se estaban tomando en la Universidad de Columbia y suplicó al alcalde que reconsiderara su estrategia. Ella escribió en X: si algún niño resulta herido esta noche, la responsabilidad recaerá en el alcalde y en los presidentes de las universidades. Otros líderes y escuelas han encontrado un camino seguro para reducir violencia. Esto es lo opuesto al liderazgo y pone en peligro la seguridad pública. Su compañero congresista de Nueva York, Jamal Bowman, también reaccionó a los acontecimientos del martes por la noche en el campus de Columbia, diciendo que estaba indignado por la fuerte presencia policial convocada contra los manifestantes estudiantiles no violentos. También debo mencionar que hemos visto conversaciones entre los estudiantes que protestan y las universidades que sí han llegado a acuerdos. La Universidad Brown en Providence, Rhode Island, llegó a su propio acuerdo con los manifestantes. Los administradores prometieron una votación en la junta directiva en octubre sobre si poner fin a las inversiones de la escuela en empresas vinculadas a Israel. La Universidad Brown también dice que aquellos estudiantes que participaron en las protestas no serán castigados. Por su parte, las protestas en Northwestern continuarán hasta mayo, pero a los estudiantes no se les va a permitir montar tiendas de campaña, excepto una para suministro de ayuda. Los manifestantes también deben obtener permiso de la escuela para utilizar altavoces. Para el 30 de abril, la mayor parte de los campamentos de manifestantes en el campus del suburbio de Evanston en Chicago habían desaparecido. Y con eso llego a la conclusión de lo que ha pasado hasta ahora con estas protestas en universidades. Continuaré actualizando este tema, pero quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con la forma de protestar de los estudiantes? ¿Es demasiada la fuerza que está usando la policía? Si no te gusta la manera de protestar de los estudiantes, ¿cuál recomiendas tú que sea la manera correcta? Este episodio está disponible en audio y video junto con el resto en chuntillo.com. Sígueme en todas partes como @chuntillo y te invito para que te suscribas al canal de YouTube para continuar la conversación inteligente sobre temas difíciles. Este fue el reporte basado en información de Axios, The Guardian y reportes locales donde han estado ocurriendo estas protestas. Yo soy Eduardo Luis y muchas gracias por tu tiempo.
Mi querido Chuntillo. His name is Eduardo Luis. Chuntillo. Platicando con Chuntillo. Con el Chuntillo. ¿Qué pasa, mi querido Chuntillo? Te saluda Eduardo Luis. Eduardo el Chuntillo.